Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean bienvenidos a esta hora estudiando las Escrituras con su servidor, el pastor Guillermo López, que les da la más cordial bienvenida. Bien, pues en esta hora quiero invitarle a que usted comparta esta hora, esta transmisión ahí con sus contactos para que juntos sigamos estudiando las Escrituras en esta hora. Hoy tenemos un tema muy interesante, el discípulo que persevera. Es el tema de hoy, el discípulo o un discípulo que persevera. Es el tema de hoy, tocante a este día. Y vamos a hacer una oración. Ahorita compartimos la palabra del Señor para dar inicio a esta hora. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta preciosa hora, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos una vez más, Señor, estar a través de estas ondas, Señor, del internet, Señor, estas redes, Señor, donde podemos llegar a mucha gente. Sobre todo, Señor, llegar a tu pueblo para fortalecerlo, Señor, a través de tu palabra. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos de grande necesidad, sobre todo en nuestras vidas espirituales, y necesitamos tu fortaleza, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra nos conforte en este día, Señor, y nos afirme. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos, por mis amigos, por todos aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, verán esta enseñanza, Señor, y sin duda, Señor, serán edificados porque es tu palabra. Muchas gracias, Dios. Lo ponemos todo en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, pues quiero invitarle a que abra su Biblia ahí al libro de los Hechos, por favor. Y vamos a iniciar en el capítulo 2. Vamos a leer el verso 36 hasta el verso 42. Vamos a leer estos versículos para dar inicio a este tema. Un discípulo persevera. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Un discípulo persevera. Hoy vamos a leer Hechos 2:36. Dice la palabra del Señor así. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40 dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya, gloria al Señor. Bien, pues el discípulo, ¿verdad? Un discípulo persevera. Dice la palabra del Señor en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que en estos versículos podemos ver, ¿verdad? Un milagro extraordinario. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro estaba testificando acerca, ¿verdad?, de lo que había acontecido precisamente momentos antes, instantes, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo, que fue precisamente el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Muchos se asombraron de ese acontecimiento, muchos de los que estaban ahí. Entonces, cuando ellos vieron esta manifestación, sin duda, ellos pensaron y creyeron que esta era una manifestación poderosa de Dios. Y aquí vemos cómo Pedro, ¿verdad?, confirma el mensaje. Aquí en el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta manifestación del Espíritu Santo confirmaba, ¿verdad?, no solamente la muerte, sino la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto trajo ¿cómo se puede decir? Un redargüimiento en los israelitas que vieron aquel acontecimiento, porque sin duda muchos de ellos creían y pensaban, como les habían dicho, ¿verdad?, que en realidad Jesús no era el Mesías. Por eso es que, dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban con él,
varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Pedro en el verso 38 les dijo, arrepentíos, ¿verdad? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, esta manifestación poderosa, cómo trajo una convicción, ¿verdad?, de pecado a los que estaban allí atentos a lo que decía Pedro, y ellos, ¿verdad?, recibieron el mensaje. Dice la palabra del Señor ahí que ellos, ¿verdad?, recibieron la palabra. El versículo 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Verdad? Dice que fueron bautizados en agua, precisamente el bautismo que simboliza la muerte y la resurrección, ¿verdad?, símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo para el creyente. Ellos lo hicieron, y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! 3,000 personas. Esto sí que verdaderamente fue un avivamiento, un verdadero avivamiento. No lo que ahora dicen, ¿verdad?, que estamos en avivamiento y que va a haber un avivamiento. El verdadero avivamiento es un redargüimiento del Espíritu Santo en los inconversos, en aquellos que no han creído en Jesús, y un despertar espiritual en la vida de ellos, un nuevo nacer, un nuevo renacimiento, ¿verdad?, que naciéramos del agua y del Espíritu. Y eso verdaderamente trajo el Espíritu Santo en ese día. Se convirtieron, ¿verdad?, no solamente se convirtieron, dice que se bautizaron, ¿verdad?, 3,000 personas, 3,000 personas. Estas 3,000 personas se añadieron precisamente al grupo que había quedado, ¿verdad?, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que aproximadamente eran 120 discípulos que habían quedado en el aposento alto, los cuales esperaban la promesa del Señor. Imagínense, 120 y de repente se convierten en 3,000 personas. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? O sea, ahora ya era más o menos era un promedio de 3,120 personas o discípulos. Lo interesante de todo esto es que la obra, ¿verdad?, lo sucedido en estos versículos que acabamos de narrar fue por gracia de nuestro Señor Jesucristo, fue por el derramamiento del Espíritu Santo. Aquí podemos darnos cuenta cómo verdaderamente es el Espíritu Santo el que convence, ¿verdad?, al mundo de pecado, según Juan 16:8, vaya conmigo allí a Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, que fue precisamente lo que se derramó en el día del Pentecostés, y eso hizo que trajera, ¿verdad?, un redargüimiento en estas personas que estaban ahí, el cual se compungieron de corazón. Dice, el Espíritu Santo hizo la obra. En el versículo 8 de Juan 16 dice, y cuando Él venga, está refiriendo al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo entre los no creyentes, es convencerlos, ¿verdad?, traer convicción de pecado. Dice, convencerá. O sea, esa palabra convencerá quiere decir, probará la culpabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió en nuestras vidas? Cuando usted y yo oímos el mensaje del Evangelio poderoso, cuando el Espíritu Santo empezó a tratar con nuestra persona, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue? Se recuerda que antes de que sucediera esto, nosotros nos sentíamos como que no éramos tan malos, como que no éramos tan indignos. O sea, si nos ponían en una balanza decíamos, no, yo no soy tan malo. Algunos quizá decían, sí, soy muy malo, no sé. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en nuestra vida? ¿Sabe qué sucedió en mi vida? O sea, Él me convenció. O sea, Él me trajo, ¿verdad?, a la luz lo que realmente yo era, ¿verdad?, y lo que realmente, en qué situación me encontraba. O sea, Él me convenció, ¿verdad?, me probó la culpabilidad. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en pecado, dice Pablo en Colosenses, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos dimos cuenta porque el mismo Espíritu Santo trajo la convicción a nosotros que éramos pecadores. ¿Verdad? Y es precisamente eso, que ese reconocimiento que es el que el Espíritu Santo produce en los no creyentes. Así es que muchas de las veces nosotros como cristianos, cuando estamos hablándole a una persona del Evangelio, de Cristo, de la palabra de Dios, muchas de las veces pensamos que nosotros vamos a convencer o vamos a cambiar a las personas, pero esto es
totalmente, ¿verdad?, erróneo, porque no somos nosotros. Nuestra responsabilidad como cristianos, como discípulos del Señor, es compartir las buenas nuevas, es predicar el Evangelio. Y la obra la tiene que hacer y la va a hacer el Espíritu Santo en cada persona. Va a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Este es lo que Él, ¿verdad?, precisamente viene a hacer. Él crea una conciencia en las personas, una conciencia interior de todo lo que escuchamos, ¿verdad?, de todo lo que somos y en lo que nos encontramos nosotros. O sea, mientras nosotros no nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, siempre nos vamos a justificar. Pero una vez que estamos enfrente, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que también es como un espejo, como lo pone de ejemplo Santiago, nos vemos tal y como somos. Entonces, a la luz de las Escrituras, nosotros nos dimos cuenta que estábamos perdidos, que éramos pecadores y necesitábamos arrepentirnos. Por eso es que Pedro les dijo, ¿verdad?, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad?, para perdón de pecados, para que el Señor envíe la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en una persona que no se ha arrepentido? Es convencerla, es probar la culpabilidad que uno mismo tiene. O sea, eso es lo que vino a hacer. Él nos convenció así de manera, ándale, mira, arrepiéntete. No. Esa palabra, ¿verdad?, que se utiliza, convencerá, es probará nuestra culpabilidad. Y nos sentimos culpables, ¿verdad?, y nos vimos culpables ante Dios. Cuando usted se identifica con la cruz, ¿verdad?, con el sacrificio de Jesús, usted puede expresar esas palabras que muchas veces expresamos. Yo debería de estar en esa cruz, yo debería de estar en ese lugar, pero por su amor, Él tomó mi lugar, por su gracia, por su misericordia. Entonces, es el convencimiento. Muchas de las veces cuando el Espíritu Santo viene a una persona, provoca una tristeza, ¿verdad?, de sentirse tan mal, tan sucio, tan pecador. Pero esa tristeza es lo que el Señor Jesús dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Verdad? Esa tristeza es una tristeza no para que siempre vivamos tristes, no, es una tristeza que provoca en nosotros verdaderamente a través de la obra del Espíritu Santo, cuando Él nos convence de pecado, es una tristeza que produce en nosotros arrepentimiento, que nos lleva a arrepentirnos, o sea, que nos lleva a reconocer. ¿Cuántas veces no hemos visto personas, verdad, que les estamos hablando del Evangelio y de repente empiezan a llorar y empiezan a quebrantarse y a decir, yo no soy, yo no merezco, yo soy esto, yo fui lo otro? Y es precisamente porque el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Pero no es una tristeza, vuelvo a repetir, que permanezca en nuestra vida, porque Dios no quiere que vivamos tristes. Dios quiere que seamos convencidos de pecado, que haya ese redargüimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento. En segunda carta a los Corintios, capítulo 7, acompáñeme allí, vamos a leer un versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Estamos viendo la manera en que el Espíritu Santo redarguye, obra en nuestras vidas para arrepentimiento, para traer convicción, ¿verdad?, de pecado, y asimismo podamos pasar, ¿verdad?, a formar parte de la iglesia del Señor o del cuerpo de Cristo. 2 Corintios 7, 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, que produce Dios a través de su Espíritu, produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué produce en nosotros? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, para que reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos a nuestro Salvador Jesucristo. Dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, el arrepentimiento, o más bien, la tristeza que es según Dios, esa produce en nosotros arrepentimiento. Y la tristeza que produce el mundo produce muerte. Entonces, la tristeza según Dios denota que aquel pesar que entra en la vida de alguien tras haber cometido un pecado o sentirse pecador. Pero esta tristeza lo lleva al arrepentimiento. Se da cuenta de que Dios le está hablando y se pone del lado de Dios, ¿verdad?, contra sí mismo y contra su pecado. Entonces, la tristeza del mundo es diferente. La tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, sino un mero remordimiento. Es muy diferente arrepentimiento y remordimiento. Hay mucha gente que hace algo malo, hace algo indebido y le provoca una tristeza, le provoca un remordimiento, se sienten mal, pero no cambia su manera de vivir. Siguen siendo la misma persona, siguen cometiendo los mismos pecados.
estas personas no se convierten en discípulos. Ahorita vamos a ver el paso, el procedimiento para llegar a ser los discípulos. Entonces, pero si nada más hay remordimiento y no hay arrepentimiento, no puede uno avanzar, ahí se va a quedar estancado y es donde muchos han quedado y por eso siguen, ¿verdad?, batallando con el mundo, con el pecado, con las situaciones y no se, vamos a decirlo así, no se manifiesta la verdadera vida que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es la simiente? Pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es precisamente la vida de Dios en nosotros. Entonces hay que entender eso para que podamos nosotros de alguna manera avanzar y seguir, como decíamos la vez pasada, ¿no?, en el estudio acerca de la formación del discípulo, de salir de la conversión, de esa transformación y convertirnos en verdaderos discípulos, que es ahí donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, la tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Ahí en el capítulo 2, volviendo a Hechos, en el versículo 42, dice la palabra del Señor ahí, Hechos 2:42. Dice, y perseveraban, dice aquí en el Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, ellos perseveraban. Esa es la palabra clave para este estudio. Un discípulo persevera. Ellos perseveraban. ¿En dónde perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles. Significan las enseñanzas inspiradas de los apóstoles, dadas primero en forma oral y ahora preservadas en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos estos principios de perseverar, permanecer, ¿verdad?, en su palabra. Perseveraban, estos se convertían en genuinos, ¿verdad?, discípulos del Señor. Mire, cuando la palabra del Señor nos enseña ahí, vaya a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, por favor. Vamos a leer ahí, verso 31. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense bien lo que dice aquí. Si permanecemos, esa es la misma palabra que se expresa en Hechos capítulo 2, verso 42, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, Jesús dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, que si ellos permanecían en su palabra, iban a ser verdaderos discípulos. Entonces, el verdadero discípulo es aquel que permanece en su palabra. Es los que permanecen en su palabra. La palabra permanecer, ¿verdad?, es la misma palabra en el griego que se utiliza para perseverar. O sea, aquí la palabra permanecieres es la misma palabra que se utiliza en Hechos 2:42 y perseveraban. Viene una palabra griega que significa lo mismo. Además, también significa esa palabra quedar, también significa estar y también significa persistir. Entonces, esta palabra perseverar es muy importante para nosotros. Nosotros los creyentes, los cristianos, los que somos verdaderos creyentes, tenemos estas características de permanecer en su palabra. ¿Qué significa? Que continuamos en las enseñanzas de Cristo. Mire, yo le doy gracias a Dios primeramente, gracias a Dios porque yo conocí, bueno, a mí me predicaron el Evangelio en el año de 1982. Estoy por cumplir ya, 40 años en el 2022. 1982 me hablaron de la palabra del Señor. Yo fui redarguido, ¿verdad?, fui convencido. El Señor probó mi culpabilidad, lo que estamos estudiando. Reconocí que era un vil pecador, que yo lo que necesitaba en mi vida era un Salvador, necesitaba al Señor Jesucristo. Yo lo reconocí como mi único y suficiente Salvador en mi vida, como el Señor, como el dueño de mi vida.
sé que Él perdonó mis pecados, me bauticé, ¿verdad? Fui bautizado en agua, fui bautizado en el Espíritu Santo. Ha habido un proceso de seguimiento. A partir de ese momento empecé a aprender de la palabra, a permanecer en la palabra. Hasta la fecha sigo aprendiendo y sigo permaneciendo. Han pasado 38 años de mi conversión, de mi cambio de vida. Era muy joven cuando conocí del Señor. Tengo más, precisamente estoy casi teniendo 2/3 partes de mi vida viviendo el Evangelio. Entonces es algo muy importante para mi vida. Entonces yo sé lo que le estoy enseñando en esta hora, de perseverar en la palabra del Señor. ¿Cuánta gente no ha conocido del Señor? ¿Cuánta gente no en un momento dado se sintió con remordimiento por sus pecados? Llegó a un lugar, quizás a una iglesia, a una reunión, a un servicio, lloró, se sintió mal porque se dio cuenta de que había cosas que no estaban agradables a Dios, pero no permanecieron en la palabra del Señor, no persistieron en esa palabra. Y han pasado los años y a lo mejor alguno que me está escuchando decir, yo fui uno de esos. Yo fui de esos de los que comenzamos a ir a la iglesia y la verdad empezó Dios a hacer algo en mí, pero no perseveré, no seguí en la palabra del Señor. Quiero decirle que los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos perseveran en la palabra del Señor. Jesús lo dijo claramente a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué usa la palabra verdaderamente mis discípulos? Porque no todos son discípulos verdaderos. El discípulo verdadero es un discípulo que persevera en la palabra. ¿Qué significa la palabra permanecer? Significa continuar en las enseñanzas de Cristo. No se apartan de Él, no son inestables en su fe. Es una vida radical, una vida centrada solamente en Jesucristo. Nuestra mirada está puesta en Él. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No hay que poner la mirada en el hombre, en la organización, en nadie absolutamente. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que es el autor, el que produce nuestra fe y además el que va a completar nuestra fe. El apóstol Pablo dijo en Filipenses: estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el último día, hasta el día de Jesucristo. Así es que los verdaderos discípulos permanecemos en la palabra. Eso fue lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan en las casas y en la comunión y en las oraciones. El verdadero discípulo nunca se va a apartar de Él. Así como Él nunca se apartará de nosotros, el verdadero discípulo, Él siempre estará ahí firme. La verdadera fe tiene siempre la cualidad de permanencia. O sea, la verdadera fe, escuche bien, tiene siempre la cualidad de la permanencia. No somos salvados permaneciendo en la palabra, que quede bien claro, no somos salvados permaneciendo en su palabra, sino que permanecemos en su palabra porque ya somos salvos. Esa es la diferencia, porque ya sabemos que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Eso es lo que nos hace permanecer cada día en la palabra del Señor y así convertirnos en verdaderos discípulos, porque muchos, vuelvo a repetir, muchos están por un tiempo, pero luego se apartan, luego se van. He encontrado muchos en este caminar como cristiano, ¿verdad?, que llevo 38 años, que van y vienen. Espero que los que se han apartado, los que se han alejado, vuelvan en este tiempo, porque quiero decirles que es muy probable que ya nos quede muy poco tiempo. Ya no podemos, ¿verdad?, irnos y regresar tan fácilmente. Si ya nos fuimos, regresemos. Si estamos en pie, permanezcamos firmes. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, mis amados hermanos. Permanezcamos en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses, por favor. Vamos aprendiendo acerca de un discípulo de persevera. Ese es el tema que estamos tratando. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, por favor. Mire lo que dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15 dice, así que hermanos, estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Así que fíjense cómo el apóstol Pablo se expresa de los hermanos en Tesalónica. Primeramente les hace ver, ¿verdad?, cómo a través de la gracia, ¿verdad?, a través del favor de Dios, el cual los escogió desde el principio para salvación, él agradece a Dios que a través del evangelio que ellos predicaron, ellos pudieron alcanzar, ¿verdad?, la salvación. Dice el versículo 13, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En el verso 14, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 15 les dice, hermanos, estén firmes y retened. Esa palabra, estar firmes y retener, se deriva de la misma palabra que estamos estudiando, de perseverar. Esa palabra retener y estar firmes, ¿verdad?, viene de una palabra griega que en un término significa prevalecer. O sea, retener y estar firmes tiene el significado de prevalecer. O sea, es la misma palabra, ¿verdad?, que se relaciona con la palabra que estábamos estudiando, de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la palabra que usó Jesús en Juan capítulo 8, donde le dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, la exhortación del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el verso 15 es que estemos firmes y retengamos la doctrina que habemos aprendido. Y les hace ver, sea por palabra, o sea, de una manera oral que recibieron, o por carta de ellos mismos. Entonces, la doctrina que habéis aprendido, ¿a qué se refiere? Bueno, la doctrina que hemos aprendido describe a ese conjunto de creencias y prácticas ya fijadas que conforman, ¿verdad?, finalmente, vamos a decirlo así, como un esqueleto de la ortodoxia apostólica, o sea, de las enseñanzas. O sea, quiere decir que es un conjunto de creencias y prácticas ya fijadas. La doctrina que habemos aprendido. Por eso es muy importante permanecer en la doctrina. Que nada nos mueva, ¿verdad?, que no seamos movidos, como dice Pablo en Efesios, para que ya no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, ¿verdad?, que usan con astucia las artimañas del error para desviar a los discípulos del Señor. O sea, nosotros como verdaderos discípulos permanecemos en la enseñanza, la doctrina que una vez recibimos, que es el conjunto de creencias y prácticas, principios elementales, la doctrina de Cristo, como está establecida ahí, las enseñanzas de la Biblia. No recibimos ninguna enseñanza de alguna denominación o de algún grupo o de alguna organización, como hoy en día muchos se identifican. Un día yo le pregunté a una hermana que tuve contacto a través del internet, porque ella empezaba a decirme que ella pertenecía a la denominación bautista. Entonces, en un diálogo yo le pregunté, le dije, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia bautista? Y ella me dijo, no, desde niña. Yo nací en el evangelio, mis padres son bautistas desde hace mucho tiempo. Dice, entonces yo nací allí y allí fui enseñada, fui creada. Entonces yo le hice una pregunta. Le dije, a ver, dime, ¿en qué se basa la doctrina bautista? Y sabe, tristemente, o sea, la respuesta de ella me dijo, bueno, es que en realidad no sé. Nunca me he puesto o nunca me han enseñado lo que es la doctrina bautista. Entonces le hice yo otra pregunta, y esa pregunta fui más directo, le dije, ¿por qué son bautistas? ¿Por qué se llaman bautistas? Entonces, lo mismo sucedió con esa pregunta. Toda su vida había sido, había sido y es, hasta este momento,
vamos a decirlo, miembro de la Iglesia Bautista, pero no sabía, no conocía la doctrina y no sabía el por qué se llaman bautistas. A lo mejor usted ahorita que está ahí escuchándome, a lo mejor esto también le llama mucho la atención. Cualquier denominación a la cual usted pertenece, eso lo identifica a usted porque usted abraza esa enseñanza. Usted dice, yo soy presbiteriano. ¿Por qué es presbiteriano? Porque usted sigue un conjunto de creencias que enseña la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista o la iglesia pentecostal. Llámese como se llame. Es el problema de que hoy en día, en vez de seguir la doctrina, la Biblia, la enseñanza apostólica, lo que nos enseña las Escrituras, seguimos un conjunto de enseñanzas basadas a los argumentos del hombre, o sea, basados en los pensamientos del hombre, sacando algunas enseñanzas, vamos a decir, extrayendo algunas enseñanzas bíblicas, pero en realidad no están completamente, ¿verdad? Sacadas de la Biblia vamos a decirlo, en su completo contexto, o sea, para poderlo poner en práctica. Por eso es que cuando uno le pregunta, a mí me pregunta, oiga, ¿usted de qué denominación es? ¿No? Yo no tengo ninguna denominación. Creo en la Biblia, creo en Jesús, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo en los dones, en las sanidades, creo en todo lo que está escrito en la Biblia. Yo soy un discípulo de Jesús. Yo no soy perteneciente a ninguna denominación. Es el problema de que muchos, y al rato se apartan de la iglesia y dicen, no, ya no voy a esa iglesia, ya me salí de la iglesia bautista, ahora soy de ahora soy del otro. Y empieza a ver, porque no hay una firmeza. El verdadero discípulo, ya lo enseñamos, ¿no? La formación de un discípulo, en la clase pasada, la cual se la recomiendo, ahí está en mi página del pastor Guillermo López en el YouTube. La formación de un discípulo, usted puede ver los principios. Cuando un discípulo está firme en la palabra de Dios, permaneciendo en el Señor, ahí va a perseverar. Son 38 años los que yo he caminado con el Señor, y son 38 años en los cuales he permanecido en la misma doctrina que aprendí desde el principio, y permaneceré allí. Y he conocido y sigo conociendo diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, las actuales, las antiguas, y he estudiado y me he dado cuenta que todo eso, o sea, simple y sencillamente no te da una base sólida, una firmeza sólida para permanecer como un verdadero discípulo. Muy importante esto, mis amados hermanos. O sea, el apóstol Pablo enfatizó en este versículo 15 de 2 Tesalonicenses 2, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o sea, de manera oral, en la cual les oí enseñar, o por carta. Ya ve que ahora, ¿qué es lo que nosotros estudiamos ahora? Nosotros no recibimos el mensaje de una manera oral, o sea, de una manera hablada por los apóstoles, porque no vivimos en esa época, pero ahora la tenemos a través de las Escrituras para poderlas poner en práctica, o sea, recibirlas y ponerlas en práctica. La doctrina que habéis aprendido describe, vuelvo a repetir, un conjunto de creencias y prácticas ya fijadas. Eso es lo que se conoce como la sana doctrina, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Todo lo que hagamos, hermano, tiene que tener como base fundamental la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros permanecemos. Nosotros los santos, los apartados para Dios, los cristianos, somos exhortados a mantenernos firmes. A mantenernos firmes y retener las enseñanzas que nos han sido impartidas por la palabra de Dios, que en este caso nos toca a nosotros. En aquel tiempo a los de Tesalónica, ellos habían recibido aún la palabra hablada y a través de cartas. Entonces, aquí vuelvo a hacer notar que las únicas enseñanzas fiables, o sea, o confiables y autorizadas, son las palabras que vienen de las Escrituras, mis amados hermanos. Eso es lo que nos da la seguridad, eso es lo que nos da la firmeza. La doctrina que deberíamos de mantener son las grandes verdades que nos han transmitido a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Por eso el tema de esta enseñanza, de estos estudios, es estudiando las Escrituras. Yo no le estoy hablando de ninguna organización, no le estoy hablando de ninguna denominación, le estoy hablando de lo que la palabra del Señor enseña, mis amados hermanos. Y eso es lo que debemos de perseverar. ¿Qué dice ahí? Retener, estar firmes y retener
Dice la palabra, la doctrina que habéis aprendido. ¿Qué sucede, mi hermano? ¿Qué sucede en estos últimos tiempos? Cuando no estamos con esos fundamentos en la palabra, cuando no permanecemos en la palabra, no perseveramos, nos dejamos mover, nos extraviamos de las doctrinas. Hoy en día yo he conocido a muchos creyentes que comenzaron bien, como dijo Pablo, habiendo comenzado en el espíritu, ahora están terminando en la carne. Ahora están terminando, tratando de hacer obras que de nada les van a servir. Cuando nosotros creímos por gracia, creímos que el favor de Dios sobre nosotros, vimos la mano poderosa de Dios manifestándose en nosotros, ahora muchos están hasta negando la eficacia de ello. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que perseverar, hay que permanecer como verdaderos discípulos. El verdadero discípulo persevera en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Es muy importante que nosotros, mis amados hermanos, ¿verdad?, tengamos esto en cuenta. Acompáñenme a segunda carta de Juan, por favor, a la segunda carta de Juan. Vamos a la segunda carta de Juan. No al Evangelio de Juan, sino a la segunda carta. Segunda carta de Juan. Esta solamente tiene un solo capítulo, tiene solamente 13 versículos, es muy pequeño. Esta es una carta del anciano Juan, el apóstol, dirigida a la señora elegida y a sus hijos. Algunos han dicho, ¿verdad?, que simbólicamente esta señora representa a la iglesia y a sus miembros. Pero sea como sea, esta carta tiene una gran verdad. Quiero que lea conmigo el verso 4, segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice: mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y aquí hace una aclaración, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es lo que ponga, lo que quiere decir, lo que dice el versículo 9, mejor dicho. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, aquí está una advertencia. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Wow. Entonces aquí hay una verdad manifestada. Cuando Juan dice cualquiera que se extravía y no persevera, se refiere precisamente a aquellos cristianos, ¿verdad?, inestables, que no han permanecido en la palabra, que no se dejan formar, ¿verdad?, a través del estudio de la palabra. Aquellos que no les gusta estudiar, aquellos que no les gusta ser capacitados. Acuérdense que el Señor ha dado dones a los hombres para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Necesitamos el ministerio, ¿verdad?, que Jesús ha dejado para formarnos a nosotros como discípulos. Hoy vuelvo a repetir lo que dije en la clase pasada, el estudio pasado. Hay muchos convertidos que están en un proceso de transformación, de estar cambiando su manera de vivir, su manera de ser, pero aún no han llegado a ese punto que Dios quiere que lleguemos a ser verdaderos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque aún no hemos dado ese paso y no hemos caído en el lugar donde debemos de estar para ser discípulos, para permanecer en la palabra. Entonces el riesgo es que si nos extraviamos, si se extravía, ¿qué significa la palabra
extraviar. Bueno, la palabra extraviar significa perder el rumbo. ¿Se ha dado cuenta cómo es que en el mar, por ejemplo en el mar donde no hay vamos a decirlo, un traseamiento del camino, de la conducción de los barcos se mueven por un pequeño timón y tienen una brújula. Una brújula que es conocida, ¿verdad?, para orientar en la posición en la cual nos encontramos. Esa brújula, ¿verdad?, mantiene las señales donde es el norte, el sur, el este y el oeste. Y una vez que esa brújula se pierde, o sea, se daña, entonces se pierde el rumbo. Porque en medio del mar tú no vas a saber, o sea, para donde quiera que voltees vas a ver lo mismo, vas a ver agua. Entonces vas a estar extraviado. En otras palabras, cualquiera que pierde la brújula, o sea, el rumbo, o sea, si no hemos tomado el rumbo que debemos de tomar, ¿cuál es el rumbo que debemos de tomar? El rumbo que todos debemos de llevar es lo que dice la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, entonces estamos yendo por el camino, porque Él es el camino. Además estamos caminando la verdad y además estamos permaneciendo en la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si no permanecemos, si nos extraviamos, o sea, si perdemos la brújula, como muchos hoy han perdido la brújula. Es alarmante, amados hermanos, que muchos están perdiendo la brújula, se les está descomponiendo, están perdiendo el rumbo. Están perdiendo el rumbo, necesitamos retomar, necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, necesitamos volver a su palabra, necesitamos anclarnos, permanecer en ella para ser verdaderos discípulos. Dice que el que se extravía y no persevera, o sea, no se mantiene firme en las Escrituras, como dice 2 Tesalonicenses, lo que leíamos, que debemos de estar firmes. Si no perseveramos en la doctrina de Cristo, ¿qué va a pasar? Dice, no tiene a Dios, no tiene a Dios. O sea, esta es una gran verdad. Extraviarse aquí es ir más allá, ¿verdad?, de los límites definidos. Es transgredir también, ¿verdad? Es lo que se provoca muchas de las veces. Es lo que muchas veces aquí en el contexto de lo que está hablando Juan, también es acerca de las falsas doctrinas, de aquellos que tienen las nuevas revelaciones, aquellos que están resurgiendo doctrinas que fueron dadas hace siglos y ahora dicen que esa es la verdadera doctrina. Es un resurgimiento, simple y sencillamente. Dicen que desde el principio, esa era la doctrina que se debería haber seguido, pero no es así. La doctrina que nosotros estamos siguiendo es la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo como principal, ¿verdad?, fundamento nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos permanecer. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No, si vosotros permaneciereis en las palabras de Calvino, si vosotros permaneciereis en las palabras de Lutero o de cualquier otro iluminado, o sea, no, está diciendo de mis palabras, está diciendo Jesús. Es el que seguimos nosotros, por eso somos cristianos. No nos llamamos luteranos, no nos llamamos calvinistas, no nos llamamos pentecostales, nos llamamos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Por eso dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, mis amados hermanos. Ese es el punto importante. El verdadero discípulo, un discípulo verdaderamente persevera en la doctrina. No se deja mover por los vientos de doctrina, se mantiene firme. Es trabarse, es transgredir, es ir más allá de los límites definidos, de las doctrinas que ya nos fueron dadas. Esto es lo que hacen las sectas, las falsas doctrinas. Pretenden tener nueva luz y enseñan doctrinas que Dios no ha revelado en su palabra. No se mantienen dentro de los principios, ni perseveran en la doctrina de Cristo. Los tales no tienen a Dios, dice la palabra, no tienen. Necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, indudablemente. Dice, algunos niegan al Padre, otros niegan al Hijo. El que niega al Padre no tiene al Hijo, el que niega al Padre se va con el Hijo, otros dicen que solo el Hijo, otros dicen que solo el Padre. Hermano, nuestra comunión, que es a través del Espíritu Santo, es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, es lo que dijo Juan. Esa es la comunión que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que perseveremos en la doctrina, que perseveremos en la enseñanza de Cristo.
que cualquiera que se extravía, cualquiera que pierde el rumbo. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Quiero hacerte un llamado a volver a tomar el rumbo. Si eres una persona que te consideras un discípulo de Jesús, persevera en la palabra, permanece para que seas un verdadero discípulo. No te apartes, no te alejes, no dejes que los negocios de esta vida, de este mundo, te enreden. Acuérdate de lo que dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Cualquiera que se enreda en los negocios de esta vida, ¿verdad? No puede agradar a aquel que lo tomó por soldado. Necesitamos nosotros evitar, como verdaderos discípulos, como verdaderos ministros y hijos de Dios, permanecer en su palabra y hacer lo que Él quiere que hagamos en estos últimos tiempos. Volvamos y retomemos. No nos extraviemos. El que no persevera, dice Juan, en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es clara la palabra. Necesitamos nosotros perseverar, y un verdadero discípulo persevera, mis amados hermanos. Eso es lo que nos hace estar firmes cada día. Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Acompáñame a Santiago para ir terminando. Capítulo 1. Aquí mismo, retrocediendo un poquito. ¿Tiene Santiago capítulo 1? Vamos a leer unos versículos ahí en Santiago. Vamos a leer desde el verso 22, Santiago 1, 22. ¿Ya lo tiene? Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, vamos a considerar lo que está diciendo aquí Santiago acerca de ser hacedores de la palabra, o sea, retenedores. Si nosotros oímos la palabra de Dios y no la hacemos, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos explicado, estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento que no tiene una base sólida. Ser hacedores de la palabra, ¿verdad?, significa poner un fundamento en nuestra vida sólido, permaneciendo, y vamos a permanecer. Porque si tan solamente oímos la palabra y no la hacemos, dice la palabra aquí en Santiago 1:22, nos engañamos a vosotros mismos. O sea, en otras palabras, no vamos a engañar a Dios. Dios no puede, ¿verdad?, ser engañado. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará. Entonces, no podemos engañar. Los que nos engañamos somos nosotros. Somos usted y yo, mi amado hermano, mi amada hermana. Al no permanecer, al no ser hacedores de la palabra, estamos engañando a nosotros mismos. Y eso no nos va a ayudar en el día final. De eso no nos va a servir nada. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, y el Señor dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no permanecieron en sus palabras, porque no fueron verdaderamente sus discípulos. Fueron oidores de la palabra, pero no hacedores. Y puede ser que de alguno de ustedes, incluso yo, me puedo olvidar. Aquí pone un ejemplo en el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, y pone un ejemplo natural, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Usted se ha visto en un espejo, normalmente usamos el espejo diariamente, y sobre todo antes de salir, en la mañana, muy temprano, estamos ver cómo amanecimos, cómo estamos. No sé si lo aplique usted, pero así debe ser. Y considera, ¿no? Entonces, si uno se ve desarreglado, pues se arregla, y ya se va, ¿no? Y se va, y dice aquí, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va.
O sea, se arregla, hacerse los arreglos necesarios y luego se olvida cómo era. O sea, puede ser que de alguna manera natural pensemos, bueno, me peiné, ¿verdad? Me hice un peinado, me puse gel para que se mantuviera. Pero al rato, quizás con el viento, con el ajetreo, con el trabajo, con lo que sea, se pierde, ¿verdad? Ya no trae el mismo look, vamos a decirlo así. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de aquel que se mira en un espejo, se considera a sí mismo, pero se olvida, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Pero en el verso 25 enfatiza algo muy interesante, dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra de Dios, aquí que es la perfecta ley, a lo que se refiere, la palabra de Dios es sinónimo del espejo. ¿En dónde nos vemos nosotros los cristianos? No de una manera exterior, sino interior. ¿En dónde nos vemos nosotros? ¿Cómo nos autoanalizamos nosotros en nuestra vida? ¿No es a través de la palabra del Señor? ¿No es a través de la Escritura en la cual nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, en dónde estamos? Si estamos oyendo la palabra solamente o la estamos haciendo, ahí es en la palabra de Dios. Si estamos permaneciendo, si estamos perseverando o no. Es la palabra. Dice aquí, el que mira atentamente, o sea, con mucho cuidado, con atención, la palabra, la perfecta ley, la de la libertad, o sea, no solamente la mira, ¿verdad?, sino que también persevera en ella, o sea, la hace, dice aquí, no siendo un oidor olvidadizo, no siendo alguien que se olvida, sino siendo hacedor de la obra, siendo hacedor de la palabra, permaneciendo en la palabra, perseverando en la palabra. Dice algo muy interesante, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque es un hacedor de la palabra, porque persevera en la palabra. Ese es un verdadero discípulo. Ese es un discípulo que persevera en la palabra del Señor. No es aquel que está jugando, no es aquel que oye la palabra y dice, wow, qué mensaje tan tremendo. Mire, nosotros los predicadores a veces creemos, ¿verdad?, que cuando una persona de repente está oyéndonos predicar y de repente se emociona, ¿verdad? Y hasta aplaude, ¿verdad? O sea, nosotros a veces, yo a lo personal digo, en verdad, o sea, ¿será que sí esta palabra está llegando tanto, no solamente a sus emociones, sino también a su corazón, para que haga una transformación, un cambio? Porque nuestro interés no es que se emocionen. Nuestro interés no es que se sientan contentos o emocionados por la palabra. No, nuestro interés y nuestro propósito es que esa palabra que está siendo enseñada y predicada pueda caer en buena tierra. Y que esa palabra, ¿verdad?, que caiga en esa buena tierra, que viene siendo el corazón del que la oye, esa palabra que es la semilla, la palabra de Dios, produzca fruto en su vida, produzca cambios. Eso es lo que nosotros queremos ver. Pero le voy a decir algo, este es un proceso. La formación, ya lo vimos en el estudio pasado, en la formación de un discípulo, es un proceso de enseñanza, de permanecer. No es permanecer 2, 3 días. Nosotros hemos sido llamados a ser cristianos, a ser discípulos 24/7. Ya, ¿qué quiere decir? 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad?, las 52 semanas del año, los 12 meses del año, toda la vida. Hemos sido llamados a permanecer, hermanos. Hemos sido llamados a perseverar. El que permanezca, dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Por eso es muy importante perseverar. Un verdadero discípulo, mis amados hermanos, persevera. No se queda ahí estancado. No se queda a la orilla. No ve a otros que van pasando, que lo van dejando. No, al contrario. El verdadero discípulo, desde el momento en que emprende esta carrera, se esfuerza cada día para terminarla. Porque la vida de un cristiano es como una carrera. Hay que llegar a la meta final. Hay que llegar. No hay que salirnos de la carrera. Hay que volver. Yo quiero hacer un llamado en esta hora. Quiero hacerte un llamado al arrepentimiento. Quiero hacerte un llamado
a volver al Señor. Quiero hacerte un llamado a reconsiderar si verdaderamente eres o no eres un discípulo del Señor. Solo tú y Él saben. Yo no te juzgo, no juzgo a nadie, pero es la palabra la que nos muestra cada día. Te quiero invitar en esta hora que tomemos unos momentos de reflexión. Es bueno reflexionar. Si verdaderamente soy un discípulo, o solamente digo que creí, pero no vivo lo que creo. No vivo lo que creo. Creo, pero no lo vivo. No es así. Por eso es que Santiago dice, muéstrame tu fe a través de tus obras. Y no porque las obras nos salven, no. Porque las obras es el producto de lo que creemos. Las obras es el producto o el resultado de lo que nosotros profesamos ser, verdaderos discípulos del Señor. Vuelvo a repetir, las obras no nos salvan. No, las obras es el resultado de la fe que nosotros profesamos. Eso es lo que Santiago dijo, yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Y Jesús dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Los verdaderos discípulos se conocen por el fruto que dan. El verdadero discípulo da un fruto cada día y ese fruto permanece. Vuestro fruto permanecerá. Yo te invito a la reflexión en esta hora. Te invito a que oremos unos momentos en esta hora. Oremos a Dios el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y le digamos, Señor, aquí estamos. Ayúdanos. Necesitamos la ayuda del Señor, hermano. Necesitamos reconocer primeramente para que Él pueda enviar su Espíritu Santo y nos ayude y nos fortalezca. Él lo va a hacer indudablemente. Él lo va a hacer porque Él está interesado en que usted y yo seamos verdaderos discípulos. Así es que yo le invito a que oremos en esta hora. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Inclina ahí su rostro donde usted está, en cualquier lugar donde usted está escuchando esta palabra. No pierda esta oportunidad. Si usted ha sido un discípulo del Señor, pero se ha apartado, vuelva a Él, arrepiéntase y dígale, Señor, aquí estoy. Esta palabra me ha llegado, Señor. Si usted no le ha conocido aún como su Salvador, arrepiéntase de sus pecados. Conviértase a Jesús, conviértase al Evangelio. Acérquese a Dios, acérquese a Él. Dice la Biblia, acercaos a mí, pecadores, y yo me acercaré a vosotros. Acérquese a Dios, busque una iglesia donde se predique la verdad, donde se predique la sana doctrina, donde se ponga en primer lugar a Dios y no al hombre. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra que es nuestra luz y nuestra guía. Es en ella donde tenemos nuestra confianza puesta, Señor, que es tu palabra la que nos hace estar firmes, Señor, cada día. Nosotros miramos la perfecta ley, la de la libertad, Señor, y permanecemos en ella, Señor, porque sabemos que al permanecer en ella, Señor, seremos bienaventurados, Señor. Bendito seas, oh Dios. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es el que nos trajo, Señor, la convicción de que éramos pecadores. Y ese arrepentimiento, esa tristeza, Señor, provocada por ti, nos llevó a arrepentirnos, Señor, y a reconocer que tú eres nuestro Señor y Salvador. Te reconocemos como el dueño de nuestra vida, Señor. No solamente te ponemos como rey de nuestro corazón para que estés ahí como un rey de aparador, te ponemos como el rey, el que gobierna en su soberanía sobre nosotros. Eres tú nuestro Señor, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que está en este momento volviéndose a ti, que está arrepentido, Señor, que ha sido contristado, Señor, para arrepentimiento. Abrázalo, Señor, con tus brazos de amor. Tú nos has atraído, Señor, a ti con lazos de amor. Tú nos llamas, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Que así sea.